Vamos a hacer una breve introducción a lo que son los videotutoriales de control de almacén y stock más escandallos. Tenemos que dar una pequeña clase práctica para que sepamos en primer lugar cómo actúa lo que son el control de stock en hostelería. En hostelería tenemos que diferenciar en primer lugar lo que son artículos de venta y artículos de compra. Estamos acostumbrados muchas veces a que vamos a una farmacia, pedimos un bote de aspirinas y vemos que el operador introduce en el ordenador si hay aspirinas y nos dice si hay o no hay en el almacén antes de darnos el producto. Esto es muy bonito desde un punto de vista del cliente, pero no es hostelería. Lo que no vemos es que en el almacén de la farmacia hay uno o varios operarios todo el día metiendo datos en un ordenador. Y eso en hostelería se nos pasa por alto. Entonces, partiendo de la base que tenemos que diferenciar artículo de compra y artículo de venta, y en hostelería encima tenemos que añadir el complicado sistema de que la mayoría de los productos que compramos los manipulamos, los combinamos y luego los vendemos en un conjunto. Por lo tanto, el control de stock y almacén en hostelería, a pesar de que los hosteleros creen que es algo sencillo, es el negocio más complicado de controlar de todos los que hay en el mercado. Vamos a empezar con una base de datos a cero para que ustedes tengan una idea de cómo actúa TPV Barman guardando lo que son los artículos que usted configura para vender y los artículos que se guardan realmente en el histórico de ventas, puesto que los únicos que vamos a poder escandallar son los que tenemos en el histórico que ya hemos vendido. Un artículo que no hemos vendido no podemos escandallar. De esa forma podremos escandallar tanto artículos que vamos creando en tiempo real como por ejemplo un bocadillo con poco tomate y con mahonesa, o medio bocadillo de lomo con pimientos y patatas. Puesto que en hostelería, a pesar de todo lo que hemos dicho, que ya es bastante complicado, aún así tenemos que añadir la dificultad de que nos pueden ir pidiendo productos que no tenemos en la carta y conforme la necesidad de los clientes se les va surgiendo. Por ejemplo, pueden pedirnos un plato de entrecot, pero quieren que le quitemos las patatas, les pongamos un pimiento y un huevo añadido. Por lo tanto, como vemos, esto es muy complicado de controlar en hostelería y hemos creado un sistema que a priori parece complicado, pero que a la larga se darán cuenta de que es el mejor que hay hasta ahora. Vamos a cargar una base de datos y empezaremos con una base de datos de las que ya tenemos predefinidas con todo a cero. En vez de meter una de Tex-Mex o tabernas, vamos a poner una de bares y restaurantes que porque es la mayoría de nuestros clientes los que tienen bares y restaurantes. Cargamos la base de datos. Ahora se cargarán todos los platos, todas las familias y todos los combinados de la base de datos que ya tenemos predefinida para bares y restaurantes y a partir de ahí empezaremos con la explicación de cómo actúa nuestro programa para guardar lo que son los datos históricos, que son los que realmente vamos a tener que controlar el stock y vamos a tener que controlar lo que son los escandallos. Para la gente que no está muy metida en hostelería, los escandallos se le llama a la forma que tiene hostelería de desmenuzar o combinar los productos de materias primas, unirlos en un solo producto y venderlos como tal. Por ejemplo, pues un entrecot que se vende, el entrecot consta de patatas, dos pimientos, un huevo, la guarnición aleatoria más la carne de entrecot. Todo eso es el escandallo de un producto. Vamos a meternos dentro del programa otra vez. Tendremos que abrir caja para poder operar. Vamos a meter algo simbólico. Ya lo tenemos. Bien. Vamos aquí a control, vamos a configuración de artículos y suplementos, que es donde nosotros vamos creando los artículos que vamos a necesitar para poder vender, pero que nada tiene que ver los artículos que nosotros configuramos con los que realmente el programa guardará, una vez utilizados, en el histórico de artículos de venta. ¿Cómo sabemos esto? Si vamos a control y nos metemos en escandallos y aquí ponemos filtrar todos los productos de venta, vemos que está a cero, no tenemos ningún artículo de venta, a pesar de que, como vemos aquí, tenemos muchísimos artículos ya creados. Pero hasta que no se crean los artículos, hasta que no se utilizan, podemos decirlo, hasta que no se utilizan, no se añaden al artículo del histórico, o sea, a la tabla de histórico de artículos de venta. Vamos a ver esto en un proceso real. Por ejemplo, yo digo una Coca-Cola. Esta Coca-Cola ahora sí que está en la tabla de artículos del histórico de ventas. Me voy a whiskies, pongo un DIC. El DIC ya sea que ha creado como un artículo histórico de ventas. Si le pongo con Coca-Cola, también se habrá creado otro artículo que se llamará DIC con Coca-Cola. Vamos a poner aquí un DIC con Fanta de limón y un DIC con hielo. Vemos que tenemos ya varios artículos que ni siquiera lo hemos vendido, los hemos introducido una sola vez en la comanda. Por lo tanto, el programa internamente ya los ha guardado como artículos históricos de venta.
Veamos esto realmente cómo es. Nos metemos en control, nos vamos a escandallos, aquí filtramos todos y vemos que ya tenemos artículos de venta en el histórico. O sea, ahora realmente nosotros deberíamos de decirle a la Coca-Cola de qué está compuesta para que nos descuente del almacén. Al DIC también decirle de qué se compone y al DIC con Coca-Cola y al DIC con Fanta Limón. Cada uno de estos artículos son artículos diferentes. Por lo tanto, un DIC con Coca-Cola o un DIC con Fanta Limón pueden tener distintos componentes que el DIC solamente. ¿Este proceso es complicado? Sí, es complicado, pero en hostelería es el único que es efectivo. Todo lo demás al final se queda en el limbo. Claro, para hacer el escandallo de esto tendremos que crear primeramente varios parámetros, como son los proveedores que nos suministran las materias primas, tendremos que crear las materias primas y las familias de las materias primas, y tendremos que crear muchos componentes más para poder llegar a hacer un escandallo, como por ejemplo los almacenes, y luego tendremos que decirle en el almacén, pues cada uno de los productos que entra en el almacén, cuánto entra en unidades desde lo que son los almacenes. Las unidades, la forma de controlar cuánto entra, solamente hay tres posibles, y es en volumen, en peso y en unidades. Con esas tres formas se puede controlar toda la entrada del almacén. Eso lo veremos más adelante. También tenemos aquí las medidas de ayuda, que hay unas cuantas ya predefinidas, sobre artículos de venta, que lo que viene a decir más o menos es un whisky en vaso de tubo que se vende, pues si por ejemplo cogemos aquí un licor en vaso de tubo, automáticamente ya hay una medición que es 0,060 centílitros, o sea, es digamos que de un litro de JB salen 15 whiskies, ¿vale? Entonces, con las medidas aquí ya predefinidas y las que usted puede ir creando para adelantar el proceso, pues cuando usted escandalla algo, selecciona una de las medidas de ayuda que tenemos aquí y automáticamente ya le pasará la cantidad que hay que descontar de la. Es una forma de acelerar el proceso. Y puesto que ya hemos explicado lo que son los conceptos principales de lo que es el escandallo, si en todo caso nos faltaría meternos aquí y tendríamos que ir creando los proveedores de todas las materias primas que nos van a suministrar, y también tendríamos que crearnos aquí en materias primas todas las materias primas, perdón, aquí, artículos de materias primas. Tendríamos que ir creando todos los artículos de materias primas que vamos a utilizar. Como antes de finalizar esta parte primera del video tutorial, vamos a poneros un ejemplo de lo que vamos a hacer. Vamos a escandallar varios productos de venta, con lo cual tendremos ya un ejemplo global de cómo se pueden hacer los escandallos. Vamos a crear artículos de escandallos de JB con Coca-Cola, de un bocadillo de lomo y una Fanta de naranja. Pero como esto es muy largo, lo vamos a hacer en varios videotutoriales y esto solamente era una pequeña introducción. De momento la introducción ya está finalizada. Nos vemos en los siguientes videotutoriales, que serán de cómo hacer escandallos y cómo crear materias primas, etcétera, etcétera.